minutos, continuamos con ustedes acá en Pingüino Radio, en esta jornada de día martes. Fíjese que el Congreso Nacional despachó el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo en materia de prevención, de investigación y de sanción al acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. Se le conoce más como la ley Carín en Chile. Y para hablar de ello, fíjese, estamos en contacto a esta hora con el psicólogo social Sergio Satulovsky. Él es del CEO e Innova Ágile Group, a quien saludamos de Punta Arenas. ¿Cómo está, Sergio? Gracias por recibir el llamado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por llamar. ¿En Santiago, Sergio, está ahora? No, yo estoy aquí en Puerto Varas. Ah, en Puerto Varas, muy bien. ¿Qué le parece la ley Carín? Que no tiene muchos detalles todavía, pero se habla mucho de lo que es prevenir el acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. Por eso, ¿qué apreciación tiene como psicólogo social respecto de esta ley? Sí, mira, me parece realmente un gran avance a nivel legislativo porque le está dando visibilidad a un tema que está dando vueltas desde hace rato y las empresas andan mirando para otro lado. Entonces, esta ley, si bien no tiene demasiado detalle, como estás diciendo, pero sí busca esto, la prevención, la investigación y la sanción del acoso laboral, sexual y violencia, y establece una serie de derechos a los trabajadores, que es que las empresas tienen que implementar medidas para lo mismo, para prevenir, investigar y sancionar estas conductas. Entonces, me parece realmente a nivel legislativo un gran avance, porque fíjate que en junio la empresa Vertical Hunter efectuó una encuesta a hombres y mujeres y el resultado arrojó que el 70% había sufrido este tipo de acoso, mientras que el 30% no. Y de ese 70, el 64% eran mujeres. Entonces, está bien, me parece perfecto que desde la parte legislativa se tomen medidas. Ahora, el tema es qué pasa con las empresas, ¿no? Cómo toman las empresas esto y qué cambios se generan dentro de las organizaciones. Ahora, buscando la causa raíz. pero eso, ¿cómo se hace? ¿Qué es lo que dice la ley? Porque, a ver, si sale una ley, pero esa ley nos da las herramientas para poder terminar un problema como el que hay, tampoco sirve de mucho. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones de la ley? Claro. La ley te obliga como organización, vamos a hablar de organizaciones hacia las empresas, a que establezcan un protocolo de tratamiento de este tipo de casos que hoy en día no están ignorando por completo. Entonces, ahí ya hay un avance y una obligación. El tema va a estar en cómo la empresa implementa esto, porque si no, como viene, por ejemplo, ¿va a poner fin al tema? No, porque es lo mismo que yo te diga, mira, hemos sancionado con pena de muerte a los asesinatos. ¿Eso va a terminar con los asesinatos? No, van a seguir existiendo. Claro. Entonces, pero están castigados. Entonces, el primer paso es que se castiga, se sanciona algo que antes pasaba desapercibido. Ahora hay, pero si esto no se implementa bien del lado de la organización, se transforma en un cumplimiento, así como comprobamos la palabra, cumplo y miento. Cumplo con la ley y miento porque no estoy haciendo nada. Entonces, la organización tiene que darle a sus empleados, a sus colaboradores, mecanismos que realmente los ayuden a superarse, a evitar este tipo de conductas, porque por mi experiencia en las consultorías que he hecho a lo largo de toda mi carrera, te puedo decir que esto tiene una raíz cultural de liderazgo y de comunicación, si no son las tres juntas, ¿no? O sea, ¿qué tipo de cultura tiene la compañía? ¿Qué tipo de liderazgo se ejerce? ¿Y cómo circula la comunicación dentro de la organización? Sí, pero a ver, ¿es más estricta? Porque, por ejemplo, el acoso sexual dentro del trabajo, ¿se sanciona más firme o es lo mismo nomás? Porque de repente hay leyes como la ley Chorito, por ejemplo, que es bien escasa en artículos,
¿Qué pasa con esta ley? ¿Es un poco más dura en cuanto a sanciones? No, no habla en cuanto a sanciones. Lo Ah. que te está marcando es que las organizaciones tienen la obligación de implementar esto y que, por ejemplo, la inspección Pero que de nuevamente, trabajo disculpa, tiene que... disculpa Sergio, nuevamente caímos Sí, al criterio de los jueces. eh, como se vea, eso realmente habrá que verlo. Yo creo que más que verlo del lado legal, lo tenés que ver del lado de la organización, que es donde viene la ley te está diciendo, yo voy a sancionar, pero tú tienes la obligación de prevenir y de cambiar tu cultura y de proteger a tus trabajadores. Y de eso habla la Entonces, ley creo entonces, de que, prevenir. claro, yo creo que la ley hace más hincapié en, no tanto en qué tipo de sanción le va a poner al acosador o al tipo de acoso, porque fíjate que dice que la inspección de trabajo tiene 30 días para expedirse sobre el caso y no dejarlo dormido ahí hasta que la persona se suicida. Pero si pasan esos 30 días y no hay respuesta, se da por válida la denuncia. Entonces, del lado del gobierno, digamos, la parte legal, agilizan por este lado. Pero por el otro lado, la responsabilidad se vuelca en la empresa, con la obligación de educar y generar mecanismos de prevención dentro de su organización, ¿no? Dentro de su cultura. Entonces, es aquí donde se empiezan a generar esos espacios que, digamos, atañen a la psicología social o a la psicodinámica laboral ágil, por decirlo de esa forma, que es la que genera espacios colaborativos, espacios de prevención, espacios vinculares donde la gente realmente pueda sentirse cómoda, porque analicemos un poco qué es lo que da lugar Habla, a un habla de tema la, de habla acoso. de la perspectiva de género la ley. No, porque aquí el acoso puede verse entre hombres, mujeres a hombres a mujeres, jefes a subordinados, compañeros de trabajo, es lo mismo, es Pero indistinto. define la Entonces, ley acoso sexual, acoso laboral, por ejemplo. sí. Cuando empieza a decir que acoso laboral, acoso sexual, violencia, da una definición de Ah, cada pero una, define como pero tal, ok, qué bueno. claro, sí, eso sí. Pero fíjate que, ¿qué es lo que genera la inseguridad dentro o las situaciones de acoso dentro de una organización? Las situaciones de acoso dentro de una organización se van a dar a lo mejor por miedo, cuando las personas acosan en el trabajo porque sienten inseguridad en su propia habilidad o en su propio rol, entonces tengo que sacar la competencia de al lado. Una competencia desleal o hiperindividualismo, con personas donde quieren sobresalir por el otro para lograr un puesto o un ascenso, entonces pisoteo de todo el que Ah, está alrededor la mío, típica ¿no? zancadilla, ¿no? Claro, la típica zancadilla, como te muestran los dibujos, animados, así que te serruchan el piso para que se caiga, Claro. que problemas personales no resueltos, o sea, yo puedo proyectar en mis compañeros frustraciones propias, problemas de comunicación, porque si tengo problemas de comunicación y tengo un conflicto contigo, no voy a poder procesar ese conflicto y voy a terminar acosando o generando un mal ambiente. ¿Qué pasa con la violencia en el Y trabajo en la ley? está sancionada como uno de derechos más, así no se entra por lo mismo, o sea, si hay violencia, acoso sexual o acoso laboral, va a tener las mismas sanciones y el mismo tratamiento. Bueno, generalmente cuando ocurre una situación te lleva a la otra, la discriminación, por ejemplo. ¿Habla de la Exacto. discriminación también la ley? No, pero por eso es justamente aquí lo que te estaba marcando, que qué es lo que genera estas situaciones de acoso dentro de la compañía. Entre todas estas cosas está la desigualdad y la discriminación. Ya que seas de una raza, que seas una orientación sexual específica, que tengas características personales, también entra en este tipo de catalogación. Entonces, eso es lo que tienen que trabajar las empresas y eso es lo que tienen que implementar. Tienen que implementar una cultura colaborativa. O sea, fijémonos de dónde nace esta ley. Nace en el ámbito de la salud, ¿no? Y es un ámbito bastante complejo. Ahí en Punta Arenas estuve analizando los casos, y también hay muchos casos ¿Estuvo acá en de Punta acoso Arenas, laboral. ¿Estuvo acá? No, estoy investigando. Yo hace 10 años presenté en un congreso en Santiago un trabajo sobre esto. Estamos hablando de 10 años atrás, ¿no?
Y me llamó la atención al recopilar datos que la mayoría de las instituciones que sufrían acoso laboral eran instituciones de salud. Entonces, es decir, ¿cómo puede ser que la institución de salud, que tiene que estar preocupado en cuidarte, sea justamente lo que sufre más acoso, presión y este tipo de actitud? Entonces, te das cuenta que lo que tenés que implementar son cambios culturales de la organización. ¿Cómo trabaja esta organización? Si tenemos una estructura bien vertical, donde el objetivo es, bueno, tenemos que, perdón el término, despachar pacientes, y no importa, hay que atender y trabajar, y no me preocupo por la salud de mi trabajador, eso es parte de la cultura de la organización. Entonces, ¿cómo puedo contrarrestar eso desde la organización con estos protocolos que está diciendo la ley que tengo que implementar? Cambiando esa cultura, haciendo que ese interindividualismo se convierta en una colaboración grupal, donde, por ejemplo, el grupo de enfermeros se pueda reunir y decir, bueno, ¿cómo hemos trabajado, cómo he tratado a este paciente? Y en ese mismo grupo se puedan ir conociendo, sabiendo cómo trabaja el otro, aprendiendo uno del otro, colaborando, dando una mano, en lugar de hacer la zancadilla esta como diciendo, bueno, yo quiero ser el mejor enfermero porque quiero llevarme el aumento, quiero llevar la recategorización. Entonces, Y ahora, ahí entramos también. Sergio, Perdón que te corté. no, está bien. Sí. Post pandemia ha sido más difícil, porque se supone que la pandemia nos iba a ayudar a cambiar en algo, pero parece que no nos ayudó mucho. Ha sido más complejo post pandemia todo esto de poder implementar esto, de ser más tolerante, de tratar de aprender del de al lado, de tratar de enseñarle al que está al lado. ¿Ha costado sí, más? Creo que sí, porque la pandemia, al estar vos trabajando a través de una computadora y estar en tu casa, medio como individual, en muchas áreas ayudó a que la gente pierda esta capacidad de sociabilizar que hay que recuperar, ¿no? Entonces, esa capacidad de generar vínculos reales, de no tener una idea fantaseada del otro, ¿no? Y a esto a qué me refiero. Por ejemplo, yo estoy contigo y no te conozco, pero realmente, entonces yo me hago una idea, pero esa idea que tengo de ti no eres tú, es una idea mía, es una fantasía. Claro. Es su apreciación. Claro, entonces yo tengo que ir conociéndote de tal forma de que ese fantasma vaya perdiendo fuerza, poder, y dar lugar a el tú real. Pero esto nos ayuda un poco a andar con el escudo. Porque muchos andan con el escudo adelante, ni siquiera lo sacan, pues andan con el escudo y lo primero que ponen el escudo. Por eso mismo esto tiene que ser hecho por profesionales que entiendan de esto. No cualquiera puede gobernar esto. Te lo digo como psicólogo social. Nosotros como Sí, claro, sí, totalmente. ver esto, detectar ese escudo, ver qué es lo que pasa y dentro de lo que no se dice, pero se actúa, se realiza, nosotros vemos eso y lo trabajamos, lo hacemos trabajar de esta forma grupal para que esos escudos y esas armas de defensa empiecen a bajar. Porque cuando empezás a trabajar así es normal para todo ser humano tener miedo. Y no es bueno, no es bueno que cuando salen este tipo de leyes, que estamos hablando de que esta ley tiene un número ya, de que alguien diga, oiga, no sé, pero empezó en el trabajo, la dirección del trabajo, ir a la empresa y explicarle cuál es la finalidad de la ley. Porque llega, sacan las leyes y nadie te explica nada, po. Sí, yo creo que aquí es como, eso es una gran deuda que está, porque se conoce y muchos ni conocen la ley. Le decís la ley Karim, te queda mirando con tanto perdón. Claro, no lo saben. Y dentro de las mismas instituciones de salud, tengo familia que trabajan en instituciones de salud que estén y que esa misma lo vive. Y cuando yo le dije, bueno, sí, estamos hablando sobre la ley Karim, me quedó mirando diciendo, no sé de qué me hablas. Digo, perdón, tendría que ser un colega, tendría que estar enterada de lo que... Y cuando empezamos a hablar, me dice, sí, pero estas situaciones yo las vivo. Exacto, vos las vivís, entonces como las estás viviendo, no dudes en levantarme la mano si te pasa algo. Como familiar, entonces lo digo. Pero eso deberían ser algo más global, que esta ley salió y que todas las empresas lo conozcan, y ahora que tienen que implementar estos mecanismos, como te dije antes, no sea un cumplimiento.
O si se Claro. convierte en un cumplimiento, no me sirve nada. No, claro, lo hago por cumplir nomás, po. Claro, Eh, cumplimiento, Es cumplir la como ir a ley, pero sigo trabajar teniendo el mismo. es como ir a trabajar por cumplir, po. O sea, Exacto. voy a ganarme el Entonces, sueldo nomás, po. cumplo la ley y gano el sueldo. Y lo que se busca con este tipo de actividades grupales, o desde la psicología social, la psicodinámica del trabajo que te estaba comentando, es que el trabajador no solo vaya a ganar el sueldo, sino que pueda sentir que aporta al quehacer diario, que se sienta más, se sienta parte de. Entonces, cuando hay un grupo armado con vínculos sólidos, Claro, eh, estas conductas de acoso es el mismo grupo que las contiene y las rechaza. Y te lo digo también por experiencia, podría contarte casos ahí si querés, hablamos más adelante y te cuento experiencias, en donde el mismo grupo hizo de contención y a la vez fue el escudo de defensa hacia la situación de acoso y el acosador terminó renunciando. Entonces, le salió mal la jugada, pero si claro, esa claro, cultura claro. no cambiaba de esa forma, no terminaba igual. Terminó echándose solo al final, po. Casi, exactamente. Claro, porque Entonces, funcionó el sistema. y de eso se trata, ese es el plan, de poder cambiar la cultura de las organizaciones de Chile. Estamos en un contexto de crisis, las empresas están en situación económica delicada y tienen que mirar más allá de solamente su resultado económico. Tengo que lograr un buen resultado, cuido a la gente, cambio la cultura, veo cómo trato al trabajador. Y cuando el trabajador y el colaborador esté bien y sienta que aporta, obviamente eso se va a ver reflejado en el resultado de la empresa. Con lo cual es un ganar-ganar. No es que yo como directivo me preocupo solamente en obtener el número y que la gente lo haga, tipo patrón de fondo, vayan, hagan, trabajen y mátense entre ustedes porque a mí no me interesa el resultado final. No, Bueno, eso es lo que tienen una que de las hacer. cosas positivas que tiene esto es que se obliga a que los órganos de administración pública cuenten con un protocolo de prevención en lo que es violencia del trabajo laboral y sexual. Sí, por eso te Y digo eso que ya es un es avance. es un avance. Es un gran avance porque obliga tanto el Estado como las organizaciones a no mirar para otro lado. Ahora, que cómo llevemos esto a la práctica es responsabilidad de las empresas y tenemos que hacer un seguimiento de que esto se cumpla para evitar más casos tipo Karin. ¿Qué pasa cuando se producen este tipo de situaciones y el hechor es el jefe? Ahí es complejo. Eh, es complejo, pero por eso mismo, fíjate, a ver, si estamos hablando de, cambiamos el término jefe por el término líder, por eso te decía hoy que hay tema de liderazgo. Si tenemos jefaturas, estamos hablando de una estructura vertical total a la antigua donde se obedece ciegamente y el jefe da órdenes y espera resultados. Si estamos hablando de liderazgo, el líder tiene que ser alguien que inspire, que acompañe al equipo, que enseñe, que potencie. Entonces hay que enseñar, hay que desarrollar líderes dentro de las organizaciones. Y ese líder es parte de ese equipo, entonces no está exento. Cuando ese equipo habla, cambia información, el líder está ahí y no pierde poder, porque eso es una de las tantas fantasías que existen. Si yo tengo un grupo de trabajo, yo pierdo poder. No, vos estás más potenciado porque sos el líder, el que toma la decisión. Entonces, ese tipo de conductas, cuando hay un grupo, el líder, o en este caso como me nombraste, el jefe, queda en evidencia. Si esto no está implementado, ahí sí se complica bien y volvemos otra vez al cumplimiento. Ahora, Tengo un jefe, la gente tiene miedo, no puedo denunciarlo porque es mi jefe, ¿cómo lo hago? Y no hay cambio. acá hay varios cambios a las leyes también. 18.883, por ejemplo, la 18.695, que se le agregan elementos que faltaban en estas leyes, por lo que yo estoy entendiendo. En fin. O sea, por eso le digo, del lado del gobierno toman responsabilidad, toman un poco más de compromiso, decir, bueno, a ver qué hacemos para esto, qué hacemos para paliar, dejamos de mirar para otro lado o dejamos de tomarnos los tiempos burocráticos y largos para tomar una resolución
en caso de acoso. Entonces, se dan esos 30 días y si en esos 30 días no se pasó, la denuncia es válida. Bueno, ya estamos agilizando, estamos moviéndonos. Pero volviendo, es la responsabilidad de las organizaciones de cómo implementan los protocolos que la ley dice que tiene que implementar para prevenir, investigar y sancionar los casos de acoso dentro de la misma organización. De y todas que maneras. eso no sea, claro, que eso no sea un cumplimiento, ¿no? Porque si no, la gente va a tener miedo de denunciar, por más que esté todo implementado. Yo, ante una inspección como organización, decir, tengo todo impecable, miren cómo tengo implementado mi sistema, pero no tengo ni una denuncia, porque acá somos todos felices. Mentira, estamos todos con miedo de que me venga mi jefe y me despida, y eso es lo que hay que cambiar. ¿Cómo garantiza esta ley de que un trabajador o trabajadora sea escuchado? Porque de repente va la palabra del trabajador contra la del líder, como dice usted. Claro, hay que ver cómo se implementan esos protocolos de prevención dentro de la organización, y debería haber gente neutral. El tema es que esa gente neutral le tienen que, justamente, ser como tipo fuero. No tienes que asegurar los fueros, porque si no me van a terminar acosando a mí y me van a terminar echando a mí. Entonces, hay que supervisar. Es que a eso va mi pregunta. Si yo denuncio, capaz que me quede sin pega. Entonces ese de repente es el riesgo que hay en algunos lugares, no en todos, pero en varios. Por eso te decía, que cuando estamos hablando de esto, de que la ley dice que hay que implementar estos protocolos internamente, estos protocolos están acompañados tienen que ir sí o sí acompañados de una transformación cultural dentro de la organización, porque si no va a ser un cumplimiento. ¿Falta educación? Y la gente va a tener... Claro, exacto, lo puedes decir ahí. La ley dice que hay que educar a las jefaturas. Y a mí el término, como te dije antes, jefaturas no me gusta. ¿Pero quién te educa a los jefes, po? Bueno, va a tener que buscar especialistas, consultores, que vayamos a educar a la gente en esto, cómo trabajar, cómo cambiar. Pero las empresas van a tener que tener esa visión estratégica de decir, si no cambio esto, voy a tener más problemas. Sí, de todas maneras. Gracias por el contacto, don Sergio. Gusto de conversar con usted. Nos faltó mucho por hablar, así que lo comprometemos nuevamente para estar en contacto. Pero hablar nuevamente de la ley Karim, porque hay harto que profundizar en este tema. Sí, totalmente. El tema da para mucho y es muy interesante. Sí. Hay mucho por hacer. Así que cuando quieras. Ya, pues, muchas gracias. Un abrazo grande. Disponible. Igual, porque le vaya muy bien y gracias por el contacto. No, adiós. Chao, hasta luego. Conversando.